Buenos días, hermanos, ¿cómo están? Bendecidos. ¿Bendecidos? ¿Bien? Eso, qué bueno, qué gusto verlos, hermanos. Pues sean todos bienvenidos, cada uno de ustedes, a este servicio del día 14 de julio. La Iglesia Comunitaria de Somis les da la más cordial bienvenida a cada uno de ustedes y a nuestros amigos, familiares que nos ven a través de las redes sociales. Dios les bendiga. Pues vamos a continuar con nuestra serie, el mensaje a las 7 iglesias, para lo cual les pido que por favor abran sus Biblias en el libro de Apocalipsis capítulo 2, Apocalipsis 2, versículo 18, ¿verdad? Continuamos con el mensaje a la iglesia de Tiatira. Esta es la segunda parte. Y cuando tengan la cita, por favor, un fuerte amén, así con gozo, con Amén. deseos. Eso. ¿Ya están listos para estudiar la palabra de Dios? Amén. Amén. Pues vamos a leer la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Apocalipsis 2, versículo 18 al 20. Vamos a leer hasta ahí. Dice: y escribe el ángel de la iglesia en Tiatira, el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego y pies semejantes al bronce bruñido, dice esto: yo conozco tus obras, y amor, y fe, y servicio, y tu paciencia, y que tus obras postreras son más que las primeras. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Vamos a dejar hasta ahí la lectura. Señor, damos gracias por este tiempo, lo ponemos en tus manos, Padre. Que tu Espíritu Santo que mora en nosotros y que está entre nosotros, Señor, nos ayude a comprender, a analizar, Señor, a guardar, a retener esta palabra, Señor, este mensaje, este consejo que tú nos das. Padre, por favor, redargúyenos, corrígenos, enséñanos, Señor, a conforme a tu voluntad y conforme a tu palabra. Te lo pedimos con todo nuestro corazón, en el nombre de Jesús. Amén. Amén, amén. Pues bueno, hermanos, pues continuamos con nuestro mensaje. Esta es la segunda parte del mensaje a la iglesia de Tiatira. Y bueno, como pudimos ver la semana pasada, realmente las palabras de nuestro Señor Jesucristo fueron fuertes e impactantes, ¿verdad? Porque cómo se presenta, pues la introducción que tiene nuestro Señor Jesucristo a la iglesia, cómo se presenta el Hijo de Dios, ¿verdad? El que tiene ojos como llama de fuego, esa autoridad, esa presencia, el que tiene pies semejantes al bronce bruñido, o sea, es decir, ratificando su autoridad, su deidad, su poder. El Señor se presenta de esta manera a la iglesia de Tiatira. Y recordemos, hermanos, que los ojos como llama de fuego son esa mirada poderosa, esa mirada penetrante que penetra en nuestras vidas y donde el Señor puede ver lo más profundo, lo más secreto de tu corazón y de tus pensamientos. El Señor lo ve. Por eso, mis hermanos, como dijimos hace 8 días, dejemos de fingir, ¿sí? Y seamos honestos, seamos abiertos, seamos sinceros delante de Dios, reconozcamos nuestras faltas, nuestros errores, nuestros pecados, y hay que arrepentirnos, ¿verdad? Porque tarde o temprano el Señor nos pedirá cuentas y nos puede juzgar. Amén. Entonces vemos que estas palabras tan fuertes, tan impactantes de nuestro Señor Jesucristo a la iglesia, y vemos en el versículo 19 que el Señor pues también le reconoce a la iglesia de Tiatira algunas virtudes, ¿verdad? Algunas cualidades que son buenas. Le dice: reconozco, dice, que tienes obras, amor, fe, paciencia y servicio, ¿verdad? Los cuales, o sea, son virtudes muy buenas que el Señor pues les aplaude, les reconoce. Y estas obras, mis hermanos, estas cualidades en un ámbito general dentro de la vida o del servicio de un cristiano, pues sabemos, mis hermanos, que esto queda de manifiesto nuestra obediencia a Dios, nuestro amor a Dios y también nuestro amor a los semejantes, a nuestros prójimos. Y por supuesto, una cosa que debe de quedar muy clara, mis hermanos, es de que el servicio de un cristiano o las obras de un cristiano, todo este amor, fe, paciencia, servicio que nosotros hagamos como cristianos, no es hacer lo que nosotros querramos, no es hacer lo que más nos guste. No, el servicio de un cristiano exige al cristiano un sacrificio, ¿verdad? El servicio del cristiano debe exigirte, debe de presentar un cierto sacrificio. Por ejemplo, miren, en Santiago 2, vamos ahí al libro de Santiago, en el capítulo 2, en el versículo 14, ¿sí? Dejen una marca en Apocalipsis, dejen su marca en Apocalipsis, porque vamos a estar viendo y viniendo. Entonces, en Santiago capítulo 2, versículo 14 al 17, yo creo que vemos resumidas de alguna manera estas virtudes que el Señor vio en la iglesia de Tiatira. Y dice:
Hermanos míos, dice, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de ustedes les dice, id en paz, calentaos y saciaos, pero no le dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma, ¿verdad? Entonces vemos aquí que Santiago nos explica claramente que todas estas virtudes que podamos tener como cristianos, ¿va? O en la iglesia, esta fe, este amor, este servicio, estas obras, esta paciencia, si no las aplicamos, si no ponemos manos a la obra, pues de nada sirve, mis hermanos. Aquí Santiago nos está diciendo, ver, hermanos, ¿de qué aprovecha si algún hermano en Cristo está pasando por una necesidad, no tiene para comer, lo descansaron, o lo corrieron, o está pasando por alguna situación y tiene necesidades y ustedes no le ayudan? ¿Sí? ¿De qué sirve que no le ayude, que no puedas apoyar para suplir esas necesidades y que solamente le digas, hermano, Dios te bendiga, no te preocupes, Dios proveerá, Dios abrirá las ventanas de los cielos y derramará bendiciones porque Él sabe tus necesidades, pero si no le ayudamos, ¿de qué sirve todo eso? ¿De qué sirve que le digamos a los hermanos y los animemos si no vemos las necesidades que tienen y hacemos algo por ayudarlos y cubrir esas necesidades? Lo mismo pasa con la fe. De nada sirve decir que amamos a Cristo, que somos salvos, que somos cristianos, que alabamos a Dios, si no ponemos manos a la obra. De nada sirve, dice que esa fe está muerta en sí misma, ¿verdad? Entonces, ¿qué nos deja ver esto? Que la fe, mis hermanos, es acción, es poner manos a la obra. En Mateo 25, vamos a ver rápidamente, en Mateo 25, nuestro Señor Jesucristo nos deja ver de alguna manera una parte de la naturaleza de lo que es el servicio a Dios y a los demás. Fíjense, en Mateo 25, en el versículo 31. Pero en el versículo 35, dice, porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, fui forastero y me recogiste, estuve desnudo y me cubriste, enfermo y me vestiste, en la cárcel y viniste a mí. Entonces los justos le respondieron diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos? ¿O sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos? ¿O desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Y respondiendo el rey, ¿sí?, les dirá, de cierto os digo que cuando lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, vean cómo nos ve el Señor, mis hermanos más pequeños, ¿qué dice? A mí lo hiciste. ¿Sí? Entonces vemos, mis hermanos, que todo este servicio, todo este amor, fe, obras, paciencia que debes manifestar un hijo de Dios, un cristiano, es tener acciones, tener manos a la obra, es ver las necesidades y tratar de ayudar a cubrir esas necesidades. En Mateo 10:41, Jesús dijo que cualquiera que le dé un vaso de agua a uno de estos pequeñitos que son discípulos, dice que no perderá su recompensa. Entonces, mis hermanos, como podemos ver, la fe no solamente se resume, ¿sí? La fe y el servicio de un cristiano no solamente se resume a decir, creo en Cristo, el Señor es mi Salvador, ¿sí? La verdadera fe y el servicio es acción, es demostrarla poniendo manos a la obra, amándonos unos a otros, ¿sí? Apoyándonos unos a otros, viendo por nuestras necesidades y tratándonos de ayudar en lo más que podamos, ¿verdad? Y aquí también, parte de eso también es de que nosotros también tenemos que abrir nuestro corazón, ¿verdad? Y decir cuando estamos pasando por una necesidad. Porque muchas veces, pues todos, tal vez queremos ayudar, queremos apoyar, queremos unirnos, pero muchas veces nos guardamos las cosas y no tenemos la confianza para decir, hermano, fíjese que me quitaron horas y no estoy completando para la renta, o pago la renta, pero pues la despensa, usted sabe. O sea, no hay que tener vergüenza ni pena de exponer las necesidades, hermanos. Eso es un mal, ¿sí? Un defecto que tenemos, la verdad, no quiero decir solamente los mexicanos, pero creo que toda la comunidad hispana tiene ese defecto, esa forma de pensar, esa mentalidad de decir, ay, no, es que para qué voy a decir,
¿sí? Van a pensar que no tengo, van a pensar que no puedo, ¿para qué voy a exponer y ventilar cómo estamos viviendo y lo que está pasando en mi casa? No, hermanos, tenemos que cambiar ese chip, tenemos que cambiar esa manera de pensar. Somos hermanos en Cristo. Y aquí nos dice, el Señor Jesús nos está poniendo el ejemplo que cualquiera que le dé un vaso de agua, cualquiera que ayude a la necesidad, que si lo vimos forastero, desnudo, hambriento y le dimos de comer, y aún si lo hiciste con uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí me lo hiciste. Entonces tenemos que tener esa disposición de servir, de apoyar, de brindar todo ese amor, esa paciencia, esas obras, ¿sí? Pero aplicarlas verdaderamente de una manera correcta, amén. Y nosotros también, cuando tengamos una necesidad, pues tener la confianza de decirlo, de abrirnos. Ya dejemos eso de que, ay, es que ¿qué van a pensar? Es que me da pena, es que me da vergüenza, es que no, somos hermanos en Cristo, por favor, amén. Entonces, quiero compartirles rápidamente, ¿sí?, el concepto que tiene del servicio y de la fe un maestro y predicador de la Biblia que se llama Campbell Morgan, ¿sí? Este es un pastor británico, un erudito de la Biblia, ¿sí?, de hace muchos años, y él dice, y él manifiesta o escribió una idea, un concepto acerca del servicio de la fe. Y dice, hacer mucho sin amor no es servicio, sino vanagloria. Hacer mucho sin amor no es servicio, no es servir, sino es vanagloria. Hacer lo que nos gusta, no lo que necesita el prójimo, no es servicio, sino vanidad. ¿Sí? Estar dispuesto a dar un banquete, pero no un vaso de agua fresca, no es servicio, sino soberbia. Entonces vean el concepto de lo que este pastor nos dice acerca de lo que es servicio. Entonces tenemos que ser humildes, tenemos que ver las necesidades, estar abiertos a esas necesidades de nuestros hermanos y tratar de apoyar en lo mejor que podamos, ¿verdad? Porque ahora también no se nos va a exigir dar lo que no tenemos. Entonces tenemos que ser sabios, tenemos que ser inteligentes y tenemos que ser prudentes. Pero una cosa sí es segura y cierta, mis hermanos, que debemos de crecer en amor, en fe y en obras de servicio. Amén. Amén. Ahora, vemos pues también aquí en Apocalipsis, y quiero hacer una observación, mis hermanos. Fíjense, quiero hacer una observación. ¿Se dan cuenta que el mensaje a la iglesia de Éfeso y este mensaje a la iglesia de Tiatira son muy parecidos? No sé si ya se dieron cuenta. Son muy semejantes, son muy parecidos. Es decir, las dos tenían grandes virtudes. Tenían obras, servicio, paciencia, fe, amor, ¿verdad? De hecho, la iglesia de Éfeso hasta había desarrollado una habilidad de discernir y detectar a los falsos maestros, las falsas doctrinas, ¿verdad? Entonces son muy parecidos. Sin embargo, vemos que el Señor Jesucristo le dice a una iglesia que a pesar de todas estas cualidades, a pesar de todo este amor, fe, servicio, paciencia que tenían, habían dejado su primer amor. Sí, y a Tiatira le está diciendo que le reclama al Señor Jesucristo que a pesar de todas estas virtudes que tenía, le reclama que estaban tolerando las falsas doctrinas. Ahora, ¿cuál es el punto de esto? El punto es, mi hermano, que en realidad quiero que observes lo importante que es valorar y cuidar tu comunión con Dios. Observa lo importante que es valorar y cuidar tu intimidad con Jesucristo. Ya que si tú dejas tu primer amor, descuidas tu comunión con Cristo y te apartas de Dios, comienzas a apartarte de Dios, ¿sí? Y comienzas a dirigir tu vida en base a doctrinas, en base a ideas, pensamientos, filosofías que no tienen un fundamento bíblico, ¿sí? Escúchame esto. Si tú comienzas a apartarte de Dios y comienzas a seguir tu vida a través de falsas doctrinas, ¿sí?, tarde o temprano, mi hermano, toda tu fe, todas tus obras, todo tu servicio, toda tu paciencia que tengas, valen nada delante de Dios. ¿Sí? Se reducen a nada delante de Él. ¿Sí? Aunque tengas obras, servicio, fe, amor, si tú estás apartado de Dios, y tu vida está dirigida por tus propios deseos, por ideas, filosofías o pensamientos que no tienen fundamento bíblico, todo lo que hagas no sirve de nada, no tiene valor delante de Dios.
¿Sí? Entonces ahora entendemos un poco mejor por qué Dios nos anima a renovar nuestro entendimiento todos los días por medio de su palabra. Tenemos que renovar nuestro entendimiento, porque solo renovando nuestra mente con la palabra de Dios, mis hermanos, podremos entender y obtener sabiduría para discernir claramente lo que es falso y lo que es verdadero. Tendremos inteligencia y sabiduría y podremos discernir lo que viene de Dios y lo que no viene de Dios, lo que viene de un falso profeta o de alguien que se dice profeta. ¿Y qué vamos a hacer así? Podemos proteger nuestro corazón, podemos proteger nuestra mente si nosotros estamos renovando cada día nuestra mente y nuestros pensamientos a través de la palabra de Dios. Y si no, fíjate el consejo que nos da Dios en Proverbios 4. Fíjate el consejo de Dios en Proverbios 4, versículo 4. ¿Lo tienen? Amén. ¿Ven? Dice Proverbios 4, versículo 4, dice, retenga tu corazón mis razones, guarda mis mandamientos y vivirás. Fíjate, guarda mis mandamientos y vivirás. Retén en tu corazón mis razones. Adquiere sabiduría, adquiere inteligencia. No te olvides ni te apartes de las razones de mi boca. No la dejes y ella te guardará. Ámala y te conservará. Entonces, ven, mis hermanos, qué importante es mantener, cuidar, valorar la comunión con Cristo. Qué importante es leer, tener esa comunión y leer y estudiar la palabra de Dios todos los días, de tratar de memorizar los versículos de la Biblia, porque de esa manera renovamos, protegemos nuestra mente y cuando nosotros retenemos y adquirimos sabiduría, adquirimos la inteligencia de Dios, esta inteligencia nos va a guardar, nos va a proteger ¿de qué? De esas falsas doctrinas y nos va a conservar sanos, santos, puros, íntegros, honestos delante de Dios. ¿Sí? Pero descuídate, apártate de Dios, deja tu primer amor. ¿Sí? Comienza a hacerle caso a otras filosofías, a otras ideas, ¿verdad? Empieza a darle gusto a los deseos de tu corazón, apártate. Y tarde o temprano, mis hermanos, mi hermano, mi hermana, de verdad te vas a dar cuenta que te vas a perder. ¿Sí? Estarás extraviado. Ahora, dice el versículo 20, regresamos a Apocalipsis, entonces vemos que la importancia, mis hermanos, de todo el servicio de un cristiano, ¿sí? Está basado en la comunión que tengamos con Dios. Porque de nada va a servir que tengamos fe, que tengamos amor, que tengamos obras, que tengamos servicio, que tengamos paciencia, si todo eso, si estamos alejados de Dios, y todo eso, mis hermanos, simplemente va a ser el fruto de no estar en comunión con el Señor. ¿Sí me explico? Entonces tenemos que tener mucho cuidado. Y vemos aquí en el versículo 20 que dice el Señor, vemos el reproche, el reclamo que el Señor Jesús le da a la iglesia de Tiatira. Dice, tengo contra ti unas pocas cosas, que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. ¿Sí? Vean nada más, mis hermanos. Dice esa palabra toleras, o sea, realmente es como un coscorrón, ¿verdad? Así, toleras. O sea, eres flexible, eres abierto. ¿Sí? Y vemos que el reproche del Señor Jesucristo es eso, o sea, de que le dice al pastor, a la iglesia, a los líderes de la congregación de Tiatira, así como nos lo puede decir a nosotros en esta mañana, dice, tengo contra ti que eres tolerante, que eres muy flexible, que eres muy abierto a una doctrina, a un sistema de pensamiento, a una filosofía. ¿Sí? ¿Qué tipo de filosofía? Dice aquella filosofía de esta mujer Jezabel que enseña y seduce a mis siervos a fornicar. Ahora, esta palabra seducir, ¿sí? Esta palabra seducir significa engañar, significa extraviar, significa descarriar. ¿Sí? Entonces, vean nada más, ¿sí? Lo que nos está diciendo aquí el Señor. Dice, tengo contra ti que toleras, ¿sí? Que se esté impartiendo en la congregación una doctrina que los está engañando, que los está extraviando y que está descarriando a mis siervos y que los está arrastrando a cometer actos vergonzosos que Dios reprobaba y aborrecía.
porque dice que el resultado de esa seducción, de extraviar, de engañar a los siervos, es de que estos siervos estaban comiendo cosas sacrificadas a los ídolos, es decir, que la gente, los cristianos, los líderes de la iglesia, estaban formando parte de los cultos que realizaban a los dioses paganos. ¿Sí? Lo estaban consintiendo y estaban participando de esos, al punto que dice que estaban fornicando. ¿Sí? Esta palabra, fornicar, no solo nos revela que estaban cediendo ante una lujuria indebida, sino nos habla de que estaban practicando la idolatría. Cuando el Señor dice que el pueblo estaba fornicando, significa que se estaban yendo en pos de otros dioses. Estaban abandonando al Dios verdadero, al Dios de toda gracia. Estaban dejando su protección, su dirección, su cuidado, su voluntad, por irse en pos, por irse en busca de otros dioses y buscar el favor, la bendición, el cuidado, la protección de aquellas deidades. ¿Sí? Estaban fornicando, estaban abandonando al Dios verdadero, por ir en busca de otros dioses y por pensar que con otros dioses iban a obtener las bendiciones, el cuidado y la dirección que solamente Dios les podría dar. ¿Sí? Y esto es muy peligroso, hermanos. ¿Por qué es peligroso? Porque cuando el pueblo de Dios se aparta, cuando los hijos de Dios se apartan de Dios, abandonan a Dios por buscar en otras religiones, en otras filosofías, ¿sí? En otras personas, en las cosas materiales, en el dinero, y en esas cosas buscan la felicidad, la tranquilidad, la protección para sus vidas, para sus familias. Mi hermano, mi hermana, cuando un hijo de Dios se aparta para buscar en otras cosas lo que solamente Dios te puede dar, despiertas la ira de Dios. Despiertas la ira de Dios. El pueblo de Dios, cuando se apartaba del Dios Altísimo, despertaba su ira. ¿Sí? Porque Dios es un Dios de ira. ¿Cuántos saben eso? Amén. ¿Sí? Muchos dicen, ay, pero Dios es amor. Sí, Dios es amor. Dios es un Dios de bondad, de amor, pero también es un Dios de justicia. Es un Dios celoso que no comparte su gloria con nadie. Es un Dios de ira que aborrece el pecado y que juzga el pecado. Y si no, vean en Jueces. Vamos al libro de los Jueces. Ahí, para que veamos, en Jueces capítulo 2. ¿Sí? Y veamos un ejemplo de que realmente el Dios a quien nosotros servimos, a quien nosotros amamos, es un Dios de ira. El Dios verdadero es un Dios celoso verdaderamente, que no comparte su gloria con nadie. Jueces capítulo 2, versículo 11. ¿Sí? ¿Lo tienen? Dice, después los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová y sirvieron a los Baales. Dejaron a Jehová, el Dios de sus padres, que los había sacado de la tierra de Egipto, y se fueron tras otros dioses, los dioses de los pueblos que estaban en sus alrededores, a los cuales adoraron y provocaron a ira a Jehová. ¿Sí? Y dejaron a Jehová y adoraron a Baal y a Astarot. Fíjense nada más. ¿Sí? Y se encendió contra Israel, ¿qué? El furor, el enojo, la ira de Jehová, el cual los entregó en manos de robadores, que los despojaron y los vendió en manos de sus enemigos de alrededor, y no pudieron ya hacer frente a sus enemigos. Por donde quiera que salían, la mano de Jehová estaba en contra de ellos para mal, como Jehová había dicho y como Jehová se lo había jurado, y tuvieron gran aflicción. Vean nada más. ¿Sí? Entonces, mis hermanos, ¿sí? Mucho cuidado. ¿Sí? De andar buscando en otras ideas, en otras filosofías, de abrir nuestros oídos, de inclinar nuestro oído a otro tipo de pensamiento, a buscar en las personas la seguridad que solamente Dios, o la protección que solamente Dios nos puede dar. Cuidado de andar buscando en el dinero, en las cosas materiales, la tranquilidad y la seguridad para tu vida y para tu familia, porque es una mentira. ¿Sí? Esa protección, ese cuidado, ¿sí? Esa seguridad que tú tienes solamente proviene de Dios. ¿Amén? Entonces, así que tengamos mucho cuidado, porque, como dice Hebreos 10:31, horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Porque Dios, cuando se enciende su ira y su furor contra un hijo, aguas, porque el Señor te va a disciplinar y te va a dar duro y sabroso. Pero todo es con amor para que te arrepientas. Amén. Ahora, todo este mal, regresamos un poquito a Apocalipsis. Ahora, todo este mal
que estaba sucediendo, todo este pecado que estaba pasando en la iglesia de Tiatira, estaba siendo provocado, dice aquí en el versículo 20, por esa mujer llamada Jezabel, que se dice profetiza. Ahora, para comprender un poquito más el sentido de las palabras de nuestro Señor Jesucristo, tenemos que entender un poquito más quién es Jezabel y por qué el Señor Jesús la usa como un sinónimo de maestra perversa y de maestra falsa. ¿Sí? Y el nombre de Jezabel, mis hermanos, si quieres anotarlo, te gusta escribir, anótalo. El nombre de Jezabel proviene del hebreo antiguo y se deriva de la combinación de dos palabras. Una es la palabra Izeb, I-Z-E-B, y significa lucir, y la otra palabra es Baal, ¿sí? Baal, que significa señor o marido. Por lo tanto, el significado de la palabra Jezabel podríamos interpretarlo como la que luce como un marido. Fíjate, escucha bien el significado. La que luce como un marido, o la que vive, o la que es una señora poderosa. Vean nada más el significado de esta palabra de Jezabel, la que luce como un marido. Dentro de la Biblia, dentro de un matrimonio, dentro del orden de Dios, ¿cuál es el papel del marido en el matrimonio? Es el líder, es la cabeza, es el que guía a la familia. Bueno, Jezabel, de acuerdo al concepto, a la definición de esta palabra, dice que es la que luce como el líder, como la cabeza, la que dirige, la que manda, la que ordena. ¿Sí? La señora poderosa que dice, aquí se hace lo que yo digo. ¿Sí? También esta palabra Jezabel significa deshonesta. ¿Sí? Y esta palabra deshonesta nos habla de alguien que no es sincero y que tiene deseos profundos de controlar, de dirigir y de dominar a las personas. Vean nada más. ¿Sí? Fíjense nada más lo que significa y lo que representa Jezabel, una persona deshonesta, una persona que solamente quiere controlar, una persona que manipula, una persona mentirosa, una persona que solamente quiere dirigir y dominar a las personas, a la familia, a la iglesia. Entonces podríamos decir que una persona deshonesta es alguien que tiene motivos equivocados en lo que hace y que su único propósito es lograr sus objetivos y satisfacer su ego. ¿Sí? Yo quiero ser la que dirija, yo quiero ser el que mande, la que manda, la que dice, la que toma la decisión. Cuidado, cuidado mis hermanos, hermanas, ¿sí? Porque este espíritu de Jezabel que se está moviendo en muchas iglesias en la actualidad está causando unos daños terribles. ¿Por qué? Porque vemos divisiones, vemos pleitos, vemos realmente que en las iglesias hay inmoralidad, hay pecado. Y los líderes, el pastor, los están tolerando. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no están discerniendo correctamente lo que está sucediendo en su iglesia. ¿Amén? Entonces, la historia de Jezabel la podemos encontrar, la podemos leer y estudiar en el primero y segundo libro de los Reyes. Pero, ¿quién era Jezabel? ¿Sí? Acompáñenme, vamos a ver quién era Jezabel. Primera de Reyes, capítulo 16. Vamos a ver quién era esta mujer, ¿no? Era toda una joya esta mujer, ¿eh? De verdad, Primera Reyes, capítulo 16, versículo 30. ¿Tienen? ¿Ven? 16, Primera Reyes 16, 30. ¿Listos? Sale. Dice... Y reinó Acab, hijo de Omri, sobre Israel en Samaria 22 años. Y Acab, hijo de Omri, hizo lo malo ante los ojos de Jehová, más que todos los que reinaron antes de él. Porque le fue ligera cosa andar en los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat. Y tomó por mujer a Jezabel, hija de Ed-Baal, rey de los Sidonios. Y fue y sirvió a Baal y lo adoró. Vean nada más. Esta mujer Jezabel, mis hermanos, era hija del rey Ed-Baal, quien era rey de los Sidonios, y también era este rey, Ed-Baal, era sacerdote del culto al dios Baal, ¿sí? El cual, este dios era cruel, representaba sensualidad, y sus cultos implicaban degradación sexual y lujuria. Es decir, o sea, era un zafarrancho ahí, ¿verdad? Entre hombres y mujeres y todo eso. Entonces, esto era, este rey adoraba y dirigía el culto a este Dios.
Ahora, aquí podemos ir deduciendo que Jezabel era una mujer malvada, y por su trasfondo, o sea, por su papá, que era el sacerdote de este rey Baal, ¿sí? Podemos entender que tenía un trasfondo, un pasado negro, oscuro, ya que al ser hija del sacerdote que dirigía los cultos a este dios, donde había promiscuidad sexual, inmoralidad sexual, entendemos que esta mujer, Jezabel, era una mujer apasionada por la brujería y por la hechicería. Podemos decir claramente, sí, ahorita como lo vamos a ir viendo, podemos ir casi afirmar que esta mujer, Jezabel, conocía y servía perfectamente a Satanás. Sí, porque era malvada, era bruja, era hechicera, o sea, todo, era hija de un sacerdote que rendía culto al dios Baal. Y vemos una cosa más, mis hermanos, ¿sí? Que esta mujer, ¿sí?, se casa con un hombre malo también. ¿Sí lo ves? Sí, porque dice que acá le fue cosa ligera andar en los pecados de Jeroboam. Entonces acá ya era un rey, era una persona, era un hombre malvado, cuando toma por mujer a Jezabel, una mujer todavía más malvada. ¿Qué nos enseña esto, mis hermanos? ¿Sí? Que podemos ver que en la vida, ¿sí?, cuando una persona es mala, ¿sí?, generalmente se acercan a esa persona o lo rodean a esa persona personas malas también. ¿Sí? ¿Sí te has dado cuenta de eso? ¿Sí? Es decir, que cuando es casi un hecho de la vida, ¿sí?, que cuando una persona es malvada, sí, generalmente siempre se le acercan más malvados. Y en Acab y Jezabel fue lo mismo. O sea, un rey malvado, una persona malvada que andaba en los pecados, se junta o se casa con una mujer malvada o todavía más malvada que él. Ahora sí que aquí, como dice el dicho, ¿verdad? Ni mandado a hacer aquel dicho que dice, Dios los cría y ellos se juntan, ¿verdad? O como es el otro, que para un roto un descosido, ¿verdad? Porque eran igualititos. ¿Sí? Y esto nos habla, mis hermanos, de que tenemos que tener mucho cuidado, ¿verdad? Y aquí un consejo obviamente general, pero sobre todo un consejo más enfocado a nuestros jóvenes, ¿verdad? A nuestras jovencitas o jovencitos, los que nos escuchen también, ¿verdad? Porque son jóvenes, como dice la Biblia, son jóvenes inexpertos. Son jóvenes que van creciendo, que están creciendo, están empezando a conocer la vida, a conocer las cosas que pasan a tu alrededor, a conocer a las personas, ¿verdad? Y si tú de repente no sabes cuidar a tus amistades, jovencito, jovencita que me escuchas, si tú no sabes cuidar a tus amistades, si tú no sabes elegir a los amigos que tú tengas, y lo podemos ver y lo puedes ver en la escuela, si un muchacho que le gusta fumar marihuana, o le gusta consumir cocaína, o le gusta tomar, ¿sí?, o le gusta robar, generalmente va a estar rodeado por personas que tengan los mismos deseos y los mismos gustos. Si tú ves personas, muchachos que se visten de una forma, generalmente sus amigos se visten de la misma forma, o si las muchachas hablan de una manera, también sus amigos hablan de la misma manera. O sea, casi podemos decir que lo semejante atrae a lo semejante, ¿verdad? Entonces, tengan mucho cuidado, jóvenes, jovencitas, de cuidar a sus amistades. Aprendan a elegir a sus amigos, ¿sí? Aprendan a elegir a sus amigos, por favor, ¿sí? Porque son jóvenes inexpertos. Y ahora sí que, como dice el dicho también, dime con quién andas y te diré quién eres. ¿Sí? Padres, fíjense con quiénes, vean los amigos, las amigas con las que se juntan sus hijos, sus hijas. ¿Sí? Porque también si eres un joven que empiezas o una señorita, una jovencita que ya empiezas a desarrollar en ti esa mentalidad o ese deseo de libertad, ¿verdad? Ya no quiero que me digan nada, y te enojas porque te corrigen tus papás, te enojas, o ya no te gusta que te llamen la atención, ya no aceptas una corrección, ya no aceptas un consejo. ¿Por qué? Porque ya te crees que ya lo sabes todo, y ya me cansé que me digan, y ya déjenme en paz, y hasta volteas los ojos y ¿hasta cuándo? Y ya empiezas a desarrollar ese deseo de libertad. Créeme que tarde o temprano se va a venir a tu vida, ya sea un muchacho o una muchacha que piense igual que tú, y te va a empezar a aconsejar, pues, no le das caso a tus papás, tus papás ya están rucos, ¿verdad?, anticuados, tú vive tu vida, ellos ya vivieron su vida, y si no la supieron disfrutar, ese no es tu problema. Ven, mira, vamos acá, déjalos que se enojen, al rato tienen dos trabajos, ¿verdad? Tengan mucho cuidado, jovencitas, jóvenes, de cuidar a sus amistades, porque como dice, lo acabo de decir, dime con quién andas y te diremos quién eres. ¿Bien? Ahora, vemos pues que Acab ya era malo,
cuando se casó con Jezabel, que de verdad fue lo peor que todavía pudo haberle pasado al rey Acab, ya que esta mujer verdaderamente era perversa, era mala, era una mujer blasfema, era una mujer irreverente al Dios verdadero. Pues dice ahí en Primera Reyes, en el capítulo 18, versículo 4, que Jezabel mandó a matar a los profetas de Dios. Imagínate, dice, porque cuando Jezabel destruía a los profetas de Jehová, Abías tomó a 100 profetas y los escondió de 50 en 50 en cuevas y los sustentó con pan y agua. Entonces vemos la maldad, la irreverencia, la blasfemia de esta mujer Jezabel, ¿sí? Que tuvo la osadía de comenzar a perseguir y a matar a los profetas de Dios. Ahora, ahí en el capítulo 21, versículo 25, ¿sí? Fíjense lo que nos menciona acerca de esta mujer Jezabel, y esto es muy interesante. Versículo 25, a la verdad, dice, ninguno fue como Acab, que se vendió para hacer lo malo ante los ojos de Jehová, porque Jezabel su mujer, ¿qué dice? Lo incitaba. Vean el poder, el control que ejercía esta mujer sobre su marido, sobre Acab, ¿sí? Dice que esta mujer, Jezabel, lo incitaba. Esa palabra incitar viene de la palabra hebrea sut, S-U-T. Y fíjate lo que significa. Significa provocar, significa seducir, es decir, seducir, cautivar. Es decir, lo tenía como encantado acá, ¿verdad? Yo no sé si todas las mañanas le daban su jugo de toloache, ¿verdad? Pero dice que lo tenía encantado, embobado, cautivado. También significa persuadir, significa engañar. Es decir, esta palabra, incitar, nos habla de algo punzante, así como una espina, como cuando te picas con una alfiler, una espina, y sientes esa punzada, te están dando, es decir, Jezabel estaba duro, y duro, y duro, y dale tras el rey, provocándole. ¿No que eres el rey? A ver, si eres el rey, demuéstralo. A ver, no que no hay nadie como tú en el reino. A ver, pues quiero que hagas esto y quiero que hagas el otro, ¿verdad? Y demuestra tu autoridad, demuestra tu fuerza. Y lo picaba, y lo picaba, y lo picaba. Dice que lo seducía, lo tenía encantado, lo persuadía, lo engañaba. ¿Todo para qué? Para que Acab hiciera la voluntad de Jezabel. ¿Sí? ¿Y cómo no iba a ejercer este dominio, esta influencia Jezabel sobre su marido? Si vemos que dice el versículo que Acab se vendió. ¿Sí? Ahora, ¿cómo se vendió? O sea, le daba una lana a Jezabel para hacer lo que quería, una mordida, ¿o qué hacía? ¿Por qué se vendió? Bueno, esta palabra se vendió, viene del hebreo makar, con K, makar, y significa rendirse, significa someterse, significa entregar, ¿sí? Entonces, ¿qué estamos viendo, mis hermanos? Estamos viendo un hombre, el rey Acab, que no tenía convicciones. Un hombre que era malo, que le usaba el pecado, que era perverso, pero que era débil de carácter, ¿sí? Que terminó sometido, terminó rendido ante los deseos y la influencia de su esposa, ¿sí? Ya que Jezabel era una mujer que, como su nombre lo dice, era una mujer malvada, pero de carácter fuerte, que lo incitaba, que lo provocaba. Y acá el rey terminó entregando su voluntad a los deseos de su mujer. Porque su mujer, como lo dice la traducción de Jezabel, era la que lucía como el marido. Era la cabeza, era la que decía ahí lo que se hacía y lo que no se hacía. Era aquella mujer poderosa que ejercía su voluntad, controlando, manipulando, engañando, incitando a su esposo a hacer lo que ella quería. Entonces vemos que realmente ahí la que gobernaba el reino, ¿quién era? Jezabel. Y era tan fuerte su influencia, su dominio sobre acá, que lo apartó totalmente. O sea, si ya estaba apartado, o sea, todavía con Jezabel todavía lo terminó de apartar. O sea, ya ni posibilidades de que acá por ahí se arrepintiera, porque terminó totalmente apartado, entregado a los ídolos falsos, y haciendo que el pueblo de Dios también fornicara y pecara delante de Dios. ¿Sí? Y por último, vean, vamos a ver otro detalle de esta mujer en Segunda de Reyes. Segunda de Reyes 9, versículo 22. Segunda de Reyes 9, 22.
Vean nada más. Dice, cuando vio Joram a Jehú, Jehú fue el hombre que Dios utilizó para acabar con Jezabel. Dijo, ¿hay paz, Jehú? Y él respondió, ¿qué paz? Con las fornicaciones de Jezabel tu madre y sus muchas hechicerías. Vean entonces, Jezabel no solamente era mala, manipuladora, dominante, ¿verdad? Autoritaria, mandona, controladora, mentirosa, bruja, sino aparte de todas estas virtudes y cualidades, todavía era una mujer prostituta y hechicera. O sea, fíjate nada más, era toda una joya esta mujer, ¿sí? Entonces ahora vamos entendiendo por qué Jesús la utiliza en la iglesia de Tiatira para decir, tengo contra ti que estás tolerando que esa mujer Jezabel enseñe, domine en mi iglesia. ¿Sí? Esta mujer, mis hermanos, también fue juzgada por Dios, eso lo puedes leer en 2 Reyes 9:30. ¿Sí? Pero vemos, mis hermanos, realmente que esta mujer era una mujer perversa, mala, dominante, manipuladora, engañadora, bruja y hechicera. ¿Sí? Y a veces tú te quejas de la esposa que tienes, ¿verdad? Ay, es que mi esposa que no me anda vigilando. Ay, es que tengo que saber. Y no es porque tu esposa te pregunta, ¿cómo te fue, mi amor? ¿Por qué llegaste tarde? ¿Qué? ¿Ya me vigilas? ¿Desde cuándo me estás checando? ¿Tú quién eres? Cálmate. O sea, imagínate que te hubiera tocado una Jezabel, ahí sí de veras, ¿verdad? Hasta estarías contento, yo creo. No, apreciemos, mis hermanos, la mujer que Dios nos ha dado, esa ayuda idónea que está con nosotros, impulsándonos, animándonos, ¿verdad? Echándonos porras, mi amor, no te rindas, échale ganas. Gracias a Dios por las mujeres. Obviamente no somos perfectos, cometemos errores, pero tenemos que darle gracias a Dios y reconocer que nuestras esposas son mujeres virtuosas, ¿verdad? Y no Jezabeles que quieren dominar y implantar, imponer su autoridad sobre el hombre, sobre el varón, y decir, y usted cállese, y no voltee. Y mi amor, pero es que, cállese, mi amor, yo opino, usted no opina nada, y siéntese ahí, y déjeme hablar. Cuidado con esas mujeres, con esas Jezabeles, porque esas Jezabeles se pueden dar en los matrimonios, ¿verdad? En las familias y en las iglesias. ¿Sí? Mujeres, hombres también, que manifiestan este tipo de espíritu de Jezabel, que solamente quieren imponer su autoridad y ya no, más bien ser autoritaristas, ¿verdad? Mandando y diciendo aquí mis charrones suenan y cállense y aquí se hace lo que yo diga porque yo soy el hombre y cállense, soy el macho. ¿Sí? Y no, como hombres Dios nos ha dado un papel de ser líderes, de guiar, de ser sacerdotes del hogar, de amar a nuestras esposas, de respetarlas, de serles fieles, para que nuestras oraciones no tengan estorbo, ¿verdad? ¿Amén? Amén. Entonces, cuidado, mis hermanos, tenemos que tener mucho cuidado y darle gracias a Dios por el esposo, por la esposa que te ha tocado. Ahora, regresamos a Apocalipsis. Y dice en Apocalipsis, ¿verdad?, que el Señor le reprocha a esta iglesia, ¿sí?, que estaba tolerando, que estaba siendo flexible, ¿sí?, con esta mujer Jezabel que enseñaba, que se decía profetiza y que estaba enseñando. Entonces se dice aquí que esta mujer se había infiltrado y que se decía profetiza. Algunos eruditos de las escrituras mencionan que probablemente se refería a una mujer, así literalmente una mujer que se había metido a la iglesia y que estaba llevando este tipo de pensamientos o acciones como Jezabel lo estaba haciendo, llevando a la iglesia a la inmoralidad sexual y al pecado. Por otra parte, hay otro grupo de eruditos quienes dicen que la mejor manera de definir el espíritu de Jezabel es cuando se señala o se define a cualquiera, hombre o mujer, ¿sí?, que actúa de la misma manera que lo hizo Jezabel, ¿verdad? Siendo manipulador, dominador, tratando de gobernar, de dirigir a las personas, el futuro de la familia, de la iglesia, del trabajo, ¿verdad? Involucrándose en actos de inmoralidad, de idolatría y de falsas enseñanzas. Yo en lo personal, yo me inclino más por este punto, mis hermanos, ¿sí?, en donde el mismo Señor Jesús nos habla de no tolerar a nadie que manifieste este tipo de conductas, este tipo de filosofías, este tipo de creencias y este tipo de prácticas. A nadie se le debe tolerar esto,
¿sí? En donde, ¿sí me explicó? En donde estas personas que manifiestan este espíritu de Jezabel, ya sea un hombre o una mujer, solo expresan sus deseos más profundos de controlar, de dirigir y de dominar a las personas. Y lo único que hacen es dañar, causar daño en la iglesia, dañan el cuerpo de Cristo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque extravían a las personas, los descarrían, los controlan y los apartan de Dios, llevándolos a cometer pecados. Por eso los pastores debemos de cuidar mucho, mis hermanos, nuestra intimidad con Dios, ya ven, y ustedes también, como padres, como líderes, ¿sí? Nuestras hermanas de la alabanza también tienen que cuidar mucho su comunión con Dios, porque ellas son muy atacadas, los que dirigen la alabanza. Los que dirigen la alabanza a Dios realmente son muy atacados, ¿sí? Y tienen que cuidar mucho su intimidad con Dios, y nosotros como pastores estar al pendiente de todas estas cosas, apacentando a las ovejas, ¿verdad? Cuidándolas, enseñando, alimentándolas con buenos pasos, con buena palabra de Dios. ¿Para qué? Para que podamos cuidar a la congregación. ¿Por qué? Porque estamos viendo, mis hermanos, que hay quienes se pueden infiltrar, ¿sí? Hay personas que se vienen y se infiltran en las congregaciones y tienen este espíritu de Jezabel y comienzan a contaminar a la iglesia con sus falsas doctrinas, con sus falsas enseñanzas. Entonces, recuerden lo que nos enseña la Biblia, que Satanás se disfraza como ángel de luz, ¿no es verdad? Amén. Entonces, estos falsos profetas, estos falsos maestros, estos Jezabeles o estas Jezabeles, siempre se van a tratar de infiltrar en las iglesias, pero no van a expresar sus verdaderas intenciones, y todo lo van a tratar de disfrazar, de ocultar con su carita de ángel, con su actitud, con sus palabras, pero tarde o temprano se manifestarán sus verdaderas intenciones, porque el Señor, que tiene esa mirada de fuego, ¿sí?, las va a desnudar, las va a sacar a la luz, ¿sí? Y estos falsos maestros, mis hermanos, estos que se dicen profetas, ¿sí?, siempre ocultarán sus intenciones, ¿sí? Puede venir alguien, ¿verdad?, a tu vida, a tu familia, a esta iglesia, y puede venir alguien diciendo, el Señor me ha dado palabra para ti. Sí, traigo palabra del Señor para ustedes, y deben de hacer esto y deben de hacer otro, y pastor, el Señor me dijo que este hermano y que esta hermana, y que usted debe de hacer esto y debe de actuar así, debe decir aquello. ¿Sí? A ver, tranquilos, ¿sí? Tranquilos. Nosotros tenemos que tener mucho cuidado y tenemos que discernir todas las cosas y no irnos con la finta. ¿Sí? Solo porque esa persona que viene a tu vida, a tu familia, a la iglesia, habla muy elocuente y muy fuerte, y el Señor me ha dicho, y piensan todos que, poderoso, mira cómo el Espíritu de Dios se manifiesta, no es porque grita y se mueve y todo. O sea, tenemos que saber discernir todas esas cosas, no porque la persona que viene a la iglesia, a tu familia, y te trae todo este tipo de palabras del Señor, ¿sí?, es famoso, si es reconocido o tiene un aspecto muy espiritual. Ten mucho cuidado, ¿sí? Ten mucho cuidado. Es decir, si tú verdaderamente, mi hermano, mi hermana, si tú verdaderamente tienes una comunión íntima con Dios, déjame decirte algo. Si tú realmente tienes una comunión verdadera con el Señor te va a decir lo que tienes que hacer. El Señor te va a decir lo que tienes que hacer. Y si el Señor te manda a alguien para decirte algo, será para confirmarte lo que ya el Señor te dijo, será para animarte, será para fortalecerte, será para consolarte, pero nunca te va a decir que vayas y que hagas algo. Si nunca te va a mandar a alguien para decirte, el Señor me dijo que tiene que hacer esto en la iglesia. A ver, tranquilo, ¿sí? ¿Sí me explicó? ¿Sí? Entonces aquí tenemos que tener ese cuidado, mis hermanos, con estas personas, porque estos que se dicen profetas, mis hermanos, ¿sí?, tratan de adivinar el futuro, ¿sí? O sea, y muchas veces te vienen con esas palabras y esas mentiras o locuras de su corazón, en las que te dicen, el Señor me ha dicho que el Señor lo va a utilizar y va a ganar, y usted va a ser el pilar de la iglesia aquí en el condado de Ventura, y usted ganará Oxnard para el Señor. Porque ¿quién es un profeta, mis hermanos? ¿Sí? ¿Quién es un profeta? Un profeta es el que habla la palabra de Dios.
Ese es un profeta, y conforme tú te vas llenando de la palabra de Dios y la vas estudiando y la vas memorizando, cuando tú le compartes a alguien la palabra de Dios, si tú le estás profetizando. ¿Sí? No necesariamente un profeta es el que viene y te quiere anunciar el futuro de lo que va a pasar en tu vida, en la iglesia, con tu familia. Ten mucho cuidado, ¿sí? Porque muchas de esas personas solamente hablan locura de su corazón. Si no, fíjate, vamos a ver los consejos de Dios en Jeremías, ¿sí? Nada más para que tengamos bases para contrarrestar o saber distinguir a esos falsos profetas. Vamos en Jeremías 14, vamos rápidamente. ¿Sí? Cuidado con esos que te dicen, tuve un sueño también. O sea, no digo que los sueños, hay sueños que Dios obviamente sí nos manda y en el cual nos quiere anunciar algo, pero de repente cuando ya viene alguien, tuve un sueño y en el sueño el Señor me dijo que le dijera y que esto y yo, mucho cuidado, mis hermanos, de verdad. ¿Sí? Fíjense, Jeremías 14, versículo 14. Dice, me dijo entonces Jehová, escuchen, me dijo entonces Jehová, falsamente profetizan los profetas en mi nombre, no los envié, ni les mandé, ni les hablé. Visión mentirosa, ¿sí? Visión mentirosa, ¿sí? Visión mentirosa, adivinación, vanidad y engaño de su corazón os profetizan. Por tanto, así ha dicho Jehová sobre los profetas que profetizan en mi nombre, los cuales yo no envié, y que dicen, ni espada ni hambre habrá en esta tierra. ¿Ven? ¿Ven cómo eran esos profetas? Donde venían al pueblo de Dios. El Señor me ha dicho que prosperidad y paz habrá en tu casa. ¿Sí? Que el Señor me ha dicho que prosperidad y paz y abundancia, y abrirá las ventanas de los cielos y derramará bendiciones en esta congregación. Tranquilo. Si el Señor no te ha enviado, ¿y por qué el Señor mandaría a alguien y no nos lo dice a nosotros? ¿Verdad? O sea, para empezar, si realmente tenemos comunión con Dios, ¿por qué el Señor no me lo dice a mí o se lo dice a uno de los líderes? ¿Por qué nos tiene que mandar a otra persona para venirnos a anunciar que va a haber prosperidad y todo eso? Entonces, vean lo que dice, ni espada ni hambre habrá en esta tierra, ¿verdad? Sus profecías. Pues dice el Señor, con espada y con hambre serán consumidos esos profetas. ¿Sí? Nada más para que veamos, mis hermanos. Entonces vemos cómo desde aquellos tiempos ya llegaban al pueblo de Dios estos falsos profetas con supuestos mensajes de Dios, ¿verdad? Entonces tenemos que entender, mis hermanos, de la gran responsabilidad que tenemos tanto como padres, ¿sí? De cuidar, de vigilar, de tener esa comunión con Dios, de saber discernir, de saber distinguir lo que viene de Dios y lo que no es de Dios, de saber distinguir lo falso y lo verdadero, para que tú sepas guiar a tus hijos, sepas guiar a tu familia, sepas cuidar a tu matrimonio y sepas cuidar la iglesia. ¿Sí? Qué importante es, mis hermanos, pues como líderes también, hacer todo esto, discernir, mis hermanos. ¿Sí? Tenemos que desarrollar esa capacidad de discernimiento, ¿sí? Porque si no sabes distinguir entre lo bueno y lo malo, entre lo falso y lo verdadero, lo que realmente es de Dios y lo que no es de Dios, y te vas con la finta y te comes todo lo que escuchas y crees todo lo que ves y todo lo que oyes y no disciernes, ¿sí? Vas a ser seducido como Jezabel, ¿sí? Vas a ser seducido, vas a ser apartado, vas a ser engañado y vas a terminar sucumbiendo tu voluntad y tu vida y apartado de los caminos de Dios. ¿Sí? Jeremías 23, vean. Aquí, versículo 16, ahí denme la vuelta al versículo 16. ¿Sí? Jeremías 23, 16. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: no escuchen las palabras de los profetas que os profetizan, ¿sí? Os alimentan con vanas esperanzas, ¿sí? Hablando visión de su propio corazón, no de la boca de Jehová, ¿verdad? Cuando vienen a decirte a tu vida, el Señor me ha dicho que en 2 semanas usted verá grandes milagros y prosperidades y estas cosas pasarán en su hogar y en su familia. A ver, tranquilos, dice aquí, no escuches las palabras de los profetas que te profetizan y te alimentan con vanas esperanzas, ¿sí? Que hablan visión de su propio corazón. Versículo 21,
Dice, no envié yo a aquellos profetas, pero ellos corrían. Yo no les hablé, mas ellos profetizaban. Versículo 25. Yo he oído lo que aquellos profetas dijeron, profetizando mentira en mi nombre, diciendo, soñé. ¿Sí? Entonces, vean mis hermanos, cómo, la infiltración a las iglesias de estos que se dicen profetas es realmente grave, es dura, Y si nosotros no somos sabios, inteligentes, ¿sí? Y sabemos discernir, nos vamos a ir con la finta y nos vamos a extraviar y vamos a empezarles a creer de esas vanas esperanzas, de esas mentiras de sus corazones, de esas visiones mentirosas que tienen, de esos sueños mafufos, ¿verdad? Que de repente tienen estos profetas y nos van a apartar de Dios y nos van a hacer cometer pecados. ¿Sí? Tengamos mucho cuidado. Ahora fíjate, en el Nuevo Testamento también vemos la advertencia en Segunda de Pedro. En Segunda de Pedro. Vamos a Segunda de Pedro. Segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 1. Dice, pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros que introducirán. ¿Cómo van a introducir? Encubiertamente, ¿sí? Herejías destructoras, y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Y dice en el 2, y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. ¿Sí? Lo que hay que ver, mis hermanos, y darnos cuenta es de cómo este espíritu de Jezabel ha obrado desde antes, está obrando y seguirá obrando hasta que el Señor venga por su iglesia. ¿Sí? Este espíritu de Jezabel está obrando en estos momentos y va a seguir obrando hasta que el Señor venga por su iglesia, porque recuerden que uno de los propósitos de Satanás es engañar aún a los escogidos. ¿Sí? Satanás recuerden que estamos en una guerra espiritual y tenemos que aprender a detectar esos mensajes mentirosos del enemigo. ¿Para qué? Para que no caigamos en sus trampas y al rato no estemos extraviados del camino de Dios. Porque recuerda, mis hermanos, Satanás va a enviar a tu vida, va a enviar a tu familia, va a enviar a la iglesia falsos profetas, personas que se dicen profetas, y empezarte a introducir encubiertamente estos mensajes mentirosos que no provienen de Dios. ¿Sí? ¿Y tú qué vas a hacer? ¿Estás realmente, has adquirido la sabiduría suficiente, mi hermano, mi hermana, para poder detectar un falso profeta o una falsa doctrina? ¿Sí? Realmente, si de repente viene a tu vida uno de estos, un Jezabel, una Jezabel que se dice profetiza y te comienza a hablar y te comienza a presentar su filosofía, su sistema de pensamiento, ¿serías capaz de detectarlo? Bueno, tienes que llenarte de la palabra de Dios. Y tienes que tener esa comunión con el Señor para que puedas tú detectar esos mensajes mentirosos del enemigo y no caigas en la trampa. ¿Sí? Y vemos el consejo del Señor en 1 de Juan 4.1. Si le damos el consejo del Señor para contrarrestar estos ataques o estos falsos, estos que se dicen profetas. 1 de Juan 4.1 dice, amados, no crean a todo espíritu. No crean todo lo que oyen, no crean todo lo que ven, no crean todo lo que se ve en las redes sociales, porque ahorita vemos ahí, iglesias, hermanos, que de verdad, yo a veces, híjole, no sé, hasta risa me da de todo lo que ya se ve en las redes sociales, en las iglesias, que el martillo ungido, no sé, es en serio, ¿no? A veces da risa, pero sí dice uno, se queda así, ¿hasta qué punto estamos llegando? ¿Sí? Entonces, vean lo que dice aquí, amados, no crean a todo espíritu, sino que probad los espíritus, si son de Dios. Prueben a los espíritus, a las personas que vienen con sus pensamientos, con sus doctrinas, con sus ideas, si realmente vienen de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. ¿Sí? Muchos falsos profetas.
Entonces no creamos todo lo que nos dicen por ahí o todo lo que vemos y lo que escuchamos. Prueben los espíritus. ¿Sí? 2 Corintios, ya vamos a acabar. Pero es importante ver todo esto, mis hermanos, porque este espíritu de Jezabel es duro, ¿sí? Y está causando mucho daño en las iglesias y en las familias. 2 Corintios, capítulo 11, versículo 13. Dice, porque estos falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan, ¿ya lo vieron? Que se disfrazan, ¿sí? Como les dije, mucho cuidado, no porque la persona venga de traje y sea elocuente, o la hermanita porque pone carita así de ángel y muy espiritual y todo, y ay, y sí, miren hermano cómo habla, y miren cómo se porta, y va con la Biblia bien derechito, ay, mira ese hermano así, mira, es poderoso, el Señor está hecho el Espíritu. Tranquilos, no te vayas con la pinta, porque muchos de aquellos apóstoles o siervos fraudulentos, dice aquí, se disfrazan, ¿sí? Se disfrazan, dice, como apóstoles de Cristo, y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz, así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. ¿Sí? Cuidado, mis hermanos. ¿Sí? No cabe duda que estamos viviendo tiempos peligrosos. ¿Sí? Y ahorita se están viendo tantas cosas, mis hermanos, tantas cosas, porque Satanás sabe que su fin se acerca y tratará de hacer hasta el mayor daño posible a la iglesia de Jesucristo, y ahora más que nunca Satanás está lanzando un ataque masivo contra las iglesias y contra la palabra de Dios, y muchas iglesias, muchos cristianos, muchas familias están tolerando, mis hermanos, están siendo seducidos, engañados por estas falsas doctrinas, por estas Jezabeles, por estos Jezabeles, ¿sí? Y estos líderes, estas iglesias, estas familias cristianas se están vendiendo, están entregando, están realmente sucumbiendo ante los deseos y el poder y la influencia de estas Jezabeles. ¿Explico? Están siendo controlados por estos que se dicen profetas y los están apartando de Dios para ir en busca y fornicar con dioses falsos. ¿Y qué vamos a hacer? ¿Tú qué vas a hacer? Tienes que confiar en Dios, tienes que acercarte a Dios, tienes que llenarte más de la palabra, que el Espíritu Santo seas más lleno del Espíritu Santo todos los días. Porque, a ver, ¿por qué toleran? ¿Por qué son seducidos? Porque no conocen, porque no disciernen, ¿sí? No disciernen, no conocen, ¿sí? Y tenemos que ser intolerantes, mis hermanos, contra todo aquello que ataque la verdad de la palabra de Dios, contra todo aquello que lastime a Jesucristo. No podemos tolerar eso. Ahora, ven la importancia, mis hermanos, de discernir y de conocer. ¿Sí? Tenemos que aprender a discernir y a conocer, ¿sí? Porque muchos falsos profetas, muchos falsos maestros han salido por el mundo y se disfrazan como ángel de luz. Hay que entenderlo, ¿sí? Ahora, no todo es falso. También hay que decirlo, no todo es falso. Hay verdaderos profetas, hay verdaderas profetisas de Dios, hay hombres y mujeres en la iglesia que en verdad tienen un verdadero llamado al ministerio. ¿Sí? Y en verdad, o sea, y tenemos que discernir y reconocer que en verdad hay gente, hay lenguas verdaderas, hay dones verdaderos, hay sanidades verdaderas, ¿sí? Pero ¿cómo vamos a saber si un hombre, si un hermano o una hermana realmente tiene el llamado al ministerio? ¿Sí? ¿Cómo lo vamos a probar? Con el tiempo, ¿sí? Ver si ese hermano, esa hermana es fiel a Dios, ¿verdad? Si es fiel a la congregación, si es humilde, si realmente ver su testimonio, su familia, su vida, y solamente el tiempo, mis hermanos, conforme pase el tiempo y viendo la vida y el testimonio de la persona, nos daremos cuenta si de verdad tiene el llamado. Y no de la noche a la mañana, o que de repente venga alguien aquí y me diga, el Señor me ha enviado, pastor, para decirle y servir aquí y congregarme aquí, y quiero decirle que yo soy profeta y traigo palabras y traigo dones, y yo le diría, ¿sabes qué? Tranquilito.
O sea, bájale 2 rayitas, frena tu carro y siéntate un ratito. Y si tú quieres servir en esta congregación, pues adelante, pero primero te vas a sentar y no vas a decir, y quiero observarte, quiero ver con el tiempo si realmente eres fiel, quiero ver tu testimonio. Y si quieres comenzar a servir, vas a servir desde abajo, limpiando el salón, ayudando en otras actividades, porque ¿cuál es una de las características del siervo de Dios? La humildad. Y si de repente llega alguien y no es humilde y se quiere desatar diciendo, traigo profecía, pues no, tranquilo, te aseguro que no dura ni una semana. ¿Sí? Entonces, mis hermanos, debemos comprender todo esto, ¿verdad? Porque ahorita hay tantos, hay dones buenos, verdaderos dones, habilidades buenas, pero muchas veces la gente, mis hermanos, ¿sí? O sea, vemos ahorita que todo es disfrazado, hay muchas cosas falsas, ¿verdad? Vemos pastores en las iglesias que soplan y ya todos se tiran y tiemblan. No, o sea, realmente el Espíritu Santo puede tocar a una persona y puede tirarlo, pero lo va a hacer con orden. Sí, no va a andar ahí temblando y como si se aventara una desnucadora de lucha libre, ¿verdad? Que vemos, ¿sí o no? O sea, cómo brincan y ¡ay! Se tiran y pobrecito, una de esas caes mal y te fracturas el hombro, el brazo, o no sé. ¿Sí? Y vemos que ya les avientan el zapato y soplan y todo el mundo para atrás. O sea, yo me pregunto, ¿realmente es el Espíritu Santo o son los demonios que traen a esas personas que hacen que todo eso pase? ¿Sí? Pero a veces la gente se sugestiona tanto de decir, te quiero sentir, quiero ver, ¿por qué ellos sí, yo no? Y se sugestionan tanto las personas que si no ven, si no sienten, si no experimentan eso, sienten que no están llenos del Espíritu Santo. Y no es así. La mejor manera de manifestar que estás lleno del Espíritu Santo es tu vida. Es tu vida. Tu testimonio delante de la gente, tu servicio, las obras, el amor, la fe, todo eso que haces, pero que se hace como resultado de una verdadera comunión con Dios. ¿Me explico? Así que, hermanos, debemos mantenernos cerca del Señor, caminando de la mano de Él, para ser sabios, para adquirir sabiduría, inteligencia y saber discernir, mis hermanos. Sí, los tiempos son peligrosos. Y este espíritu de Jezabel, mi hermano, se está manifestando de una manera fuerte dentro de las iglesias. ¿Sí? Tarde o temprano, mis hermanos, cualquiera de nosotros que tenga, o sea, como padres, como pastores, ¿verdad? Si tú no sabes llevar y tomar el liderazgo en tu vida, de tu familia, de la iglesia, de tu negocio, ¿sí? Y tú empiezas a sucumbir ante estas filosofías, ante estos Jezabeles, terminarás fornicando con dioses falsos. Y terminarás abandonando a Dios. Terminarás, mi hermano, sucumbiendo ante la voluntad de estos falsos profetas, de estos falsos maestros, y tarde o temprano el Dios, el Señor Jesucristo, con mirada, con ojos como llama de fuego, vendrá y te juzgará. No despiertes la ira de Dios. Cuida tu relación con Dios, cuida tu comunión con Dios. Amén. Amén. Mucho cuidado, mis hermanos. Oremos. Señor, te damos gracias. Gracias, Padre, por tu palabra, por tu amor y tu bondad, por tu generosidad, Señor. Te agradecemos, Señor, este tiempo que tú nos has brindado, en el cual tú has hablado a nuestras vidas y a nuestros corazones, animándonos y exhortándonos, Señor, a ser sabios, a saber discernir entre el bien, entre el mal, entre lo bueno, entre lo malo, entre lo falso y lo verdadero, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo, que se introducen a las iglesias y a las familias, ¿verdad? Y introducen encubiertamente sus falsas doctrinas. Señor, te pedimos perdón, Señor, si hemos tolerado alguna falsa doctrina, si hemos tolerado en nuestras vidas o en nuestra familia o en la congregación, si hemos sido tolerantes o flexibles ante prácticas, ante ciertas costumbres, ante ciertas ideas, filosofías, Señor, que van en contra de tu palabra, de tu voluntad y que tú aborreces. Perdónanos, Señor, perdónanos. Límpianos, Señor, de nuestra maldad y ayúdanos, Señor, a adquirir esa sabiduría, esa inteligencia que proviene de ti para desarrollar el discernimiento y poder reconocer, poder detectar, Señor, los mensajes y los ataques del enemigo para no caer en sus trampas. Ayúdanos, Señor, también y muéstranos si en esta congregación,
Señor, hay alguien que tenga ese espíritu de Jezabel, ¿sí? Ya sea un hombre o una mujer, Señor, que tenga ese deseo de dominar, de controlar la vida de las personas. Y si hay algo así en nuestro corazón, Señor, perdónanos y ayúdanos a sacarlo de dentro de nosotros, porque queremos ser siervos humildes, siervos que realmente las obras, la fe, el amor, el servicio que nosotros hagamos, Señor, sea el resultado de una comunión verdadera contigo, Padre. ¿Sí? Satanás está como león rugiente buscando a quien devorar. Él se disfraza como ángel de luz y él tratará de engañar a los escogidos, Señor. Ayúdanos, pues, Señor, a desarrollar la sabiduría y el discernimiento. Perdónanos si hemos fallado, si hemos ido en pos de otros dioses, si hemos fornicado, Señor, espiritualmente, si te hemos abandonado, si nos hemos apartado de ti, si hemos dejado nuestro primer amor, perdónanos y ayúdanos a volver a tus caminos y ser personas íntegras y honestas delante de ti. Gracias, Señor, yo te doy por cada uno de mis hermanos. Bendice, Señor, sus matrimonios, bendice sus familias, sus hijos, sus trabajos, el fruto de sus trabajos, Señor, y ayúdanos a seguir adelante firmes, predicando tu palabra, Señor, donde quiera que vayamos, demostrar que somos testigos de Jesucristo, que somos discípulos verdaderos y que no nos da pena, Señor, decir que somos cristianos y predicar tu palabra. Ayúdanos, Señor, a tener encendido esa pasión, ese fuego en nuestro corazón por ti, Padre. En el nombre de Jesús, amén y amén. Amén, hermanos. Dios les bendiga.